Me desperté con golpes en el techo que hicieron vibrar los vasos del mueble del salón, como si alguien hubiera decidido abrir mi casa en canal sin avisar. Subí a la azotea con la bata mal atada y allí estaba Álvaro, mi hijo, de pie en una escalera alquilada, con un mono de trabajo que no era suyo y un metro láser apuntando a las chimeneas como si estuviera midiendo un piso piloto. Tenía el móvil pegado a la oreja y hablaba en susurros que se cortaban cuando me vio, y la sonrisa que forzó me dejó un sabor metálico en la boca. Me dijo que había una gotera inventada y que por eso necesitaba revisar la impermeabilización, y sin respirar me preguntó en qué cajón guardaba la escritura de la casa y el último recibo del IBI porque igual, el seguro pedía papeles, y esa mezcla de urgencia y curiosidad me encendió una alarma que no se me apagó en todo el día. Bajé con él a la cocina y me pidió agua, y mientras bebía ladeó la mirada hacia el archivador gris donde conservo todo, ese archivador que no necesita nadie salvo quien piense tocar lo que es mío. Le dije que no encontraba la escritura y que ya la miraría yo, y fingí torpeza con la llave del mueble para ganar tiempo, y él respondió que no pasaba nada, que ya volvería después porque tenía que comprar silicona y tela asfáltica, palabras que en su boca sonaron prestadas, como si las hubiese aprendido 10 minutos antes. Cuando se marchó, vi que había dejado sobre la encimera un guante negro con polvo de cemento que no era de mi casa, y además había hecho fotos al patio y a la fachada con el móvil, fotos que borró delante de mí con risitas, diciendo que se le había nublado la pantalla. No se le nubló, lo vi pulsar eliminar con un dedo demasiado seguro. Al rato llegó Mari Carmen, la vecina del tercero, traía pan y las últimas noticias de la comunidad, y me dijo que esa misma mañana había visto un coche con un imán en la puerta donde ponía Soluciones Integrales. Inmo algo y un hombre con camisa celeste haciendo fotos desde la acera a mi balcón. Me senté en la mesa, miré el posavasos que dejó Álvaro con el cerco de su vaso y sentí que ese círculo húmedo era un mapa, un camino de cosas que yo no había consentido. Abrí el archivador y comprobé que faltaba una fotocopia del catastro que siempre guardo junto a las escrituras y la nota simple del registro, y la ausencia de ese papel me apretó la nuca. Fui al dormitorio a cambiarme la bata y en el bolsillo interior de la chaqueta que Álvaro usa cuando dice que va a obras encontré una tarjeta doblada con letras plateadas que decían César Beltrán, gestor de patrimonio, y detrás había una frase escrita a boli con letra nerviosa que me heló los dedos, ponía viernes a las 12 arras y llave, y entonces decidí que no iba a esperar a que nadie me contara qué estaban haciendo con mi casa. Fui directa a la dirección que aparecía en la tarjeta sin avisar a nadie. Un bajo con olor a café recalentado y a desodorante barato donde 3 chicos con camisetas idénticas hacían llamadas con voces amables. Pedí por César Beltrán como quien pregunta por una talla de zapatos, y cuando salió de un despacho con cristal translúcido supe que ya me conocía sin haberme visto nunca, porque me llamó Teresa como se llama a una clienta que está a punto de firmar. Me preguntó si venía por la vivienda de San Isidro y asentí sin pestañear, y él sonrió diciendo que el viernes dejábamos el tema visto para sentencia, palabras que se le escaparon de la emoción como a un niño que cree haber pillado un caramelo extra. Lo dejé hablar y se delató solo, dijo que tenía al comprador listo para firmar las arras y reservar, que el precio había quedado acordado por debajo del mercado porque así era más fácil quitarse el problema y que lo mejor era que mi hijo llevaba la parte técnica y el acceso para enseñar. Noté un calor frío por la espalda, una mezcla que no se parece a ninguna enfermedad que te diga el médico, y me senté sin pedir permiso. Le pregunté qué papeles pensaba usar para vender una casa que no es suya y me respondió que no me preocupara, que el viernes en la notaría de la calle Mayor solo tendría que confirmar una cosilla, un poder para agilizar, y que luego nos íbamos a casa con la señal ingresada. Me dijo señal, no dijo arras penitenciales como dicen los que saben, y ahí entendí el tamaño de la chapuza y de la traición. Me levanté con calma, le pedí el baño y llamé desde allí a mi banco con el móvil en silencio. La directora de la oficina de embajadores me conoce desde hace años y me dijo que justo esa mañana habían intentado verificar un ingreso de procedencia incierta a una cuenta a mi nombre abierta por internet, con mis datos y mi DNI, y que procedía de una inmobiliaria con nombre parecido al de la tarjeta. Le pedí que bloquease cualquier movimiento y que me preparase para esa tarde un extracto completo de mis cuentas y tarjetas. Y mientras hablaba abrí el WhatsApp que Álvaro siempre deja con notificaciones en la nube porque me dio permisos. Cuando le ayudé a configurar el ordenador de su hija, y vi un chat suyo con un tal César donde hablaban de fotos,
de bajar precio para colocarlo rápido y de una comisión por fuera para compensar favores. Salí del baño con las manos frías, le dije a ese hombre que el viernes nos veíamos, y en la calle me detuve a respirar el aire sucio de la avenida como si fuese una cuerda a la que agarrarme. Antes de volver a casa pasé por la notaría de la calle Mayor y pedí hablar con el oficial, le dije mi nombre y la dirección de mi vivienda, y en su ordenador apareció una cita para el viernes con el asunto venta vivienda Teresa Ramos pendiente de firma de poder. Me pidió el DNI, tomó nota y me explicó que sin mi firma no hay poder que valga, y que si alguien había enviado un documento escaneado por correo no valía para nada, y me miró como se mira a quien trae un incendio en los pies. Le pedí una cosa muy simple, que fijase otra cita a la misma hora, en la misma sala, para otra escritura distinta y que no avisase a nadie salvo a mí, y él asintió con un respeto que agradecí más que cualquier abrazo. Volví a casa con un rumor en el estómago y cuando entré vi que el archivador estaba movido 2 dedos a la derecha. Álvaro había vuelto con su llave mientras yo no estaba. Abrí el mueble y encontré la fotocopia del catastro en un orden que no es el mío, y una carpeta azul con un borrador de contrato en el que habían escrito mi nombre mal, Teresa con Z, y mi dirección exacta. Aquello ya no eran sospechas, era mi vida puesta en venta por mi propio hijo, y el viernes no iba a ser su fiesta. Esa noche le pedí a Álvaro que viniera a cenar como cuando era pequeño, le hice tortilla y ensalada y dejé el archivador a la vista como si lo hubiese olvidado. Llegó con la misma chaqueta de obra y el mismo olor a humo que deja quien ha estado demasiado tiempo justificándose, y nada más sentarse empezó con una serenata de preocupación. Dijo que mi casa era demasiado para mí, que vivir sola no era seguro, que había que pensar en una residencia con actividades y que si vendíamos ahora, con el mercado como está, era el momento de oro para que yo estuviera cuidada y él pudiera gestionar mi dinero para que me rindiera mejor, y cada frase suya era un clavo torcido tratando de entrar en una madera que no cede. Le pregunté por la gotera del tejado y miró hacia la lámpara como si allí estuviera escrita una respuesta. Le pregunté por César Beltrán y se le apagó la expresión durante un segundo, lo suficiente para ver la versión sin máscaras. Dijo que era un amigo que solo quería ayudar, que la venta sería limpia, que yo tendría mi vida resuelta y que así él también podría saldar unas cosas. Y ese plural de unas cosas llevaba dentro el borde de una deuda y el color de una ruina. Saqué del bolso el extracto que me imprimieron en el banco y se lo puse delante, señalando una retirada en efectivo a primera hora y una transferencia fallida a una cuenta nueva con mi nombre, que no había abierto yo. Le pedí que me explicase por qué esa mañana había intentado mover dinero con mis datos, y él soltó una risa vacía, la risa de quien cree que aún puede invertir la jugada, y dijo que soy una desconfiada y que él solo había pedido que me facilitaran la gestión, y que si había abierto nada a mi nombre era por mi bien. Crucé las manos para no temblar y le dije que el viernes iríamos a la notaría, que yo firmaría lo que yo decidiera, y que si él creía que me iba a sacar la casa con una trampa legal estaba muy equivocado. Él se levantó de la silla, casi volcó el vaso y entonces jugó la carta que guardaba. Dijo que ya había entregado una reserva en negro con el agente para no perder al comprador y que esa reserva saldría de mi dinero porque la casa es mía, y que si yo echaba para atrás la operación él quedaría en evidencia y se arruinaría del todo, y que un hijo no merece que su madre lo arrastre. No me levanté, no grité, solo respondí despacio que el viernes habría firma, sí, pero no la que él creía. Lucía, mi nieta, entró en la cocina con el estuche del instituto porque venía a estudiar conmigo esa noche. Se detuvo en el umbral y nos miró con la seriedad que solo tienen los 16 años cuando huelen la mentira. Le pedí que se sentara, le serví un plato y Álvaro intentó normalizar como si nada. Habló de profesores y de partidos, pero ya se había descubierto el mecanismo de su discurso. Cuando se fue, Lucía me pidió que le contara la verdad y se la conté sin adornos. Y ella me dijo que me ayudaría porque llevaba semanas viendo a su padre raro, contestando llamadas en la escalera y borrando chats, y me enseñó un audio que había grabado sin querer en el que él decía a alguien que el viernes salíamos de la casa y que por fin respiraríamos. Le di un beso en la sien, le pedí que me acompañara a la notaría, y antes de acostarme escribí a un abogado de barrio recomendado por Mari Carmen, un tal Diego Roldán que sabe de comunidades, herencias y contratos, y le pedí cita de urgencia para el día siguiente. Álvaro me envió un mensaje a medianoche que solo decía confía, y esa palabra se volvió una piedra en mi lengua.
Por la mañana firmé en el despacho de Diego 4 cosas que parecían solo papeles y eran una puerta blindada. Primero firmé la revocación de cualquier autorización que yo hubiese dado a nadie para disponer de mi vivienda, redactada con palabras sencillas para que no la discutiese ningún listo, y la enviamos por burofax a César y a quien se pusiera por delante. Después presenté en el registro de la propiedad una solicitud de anotación preventiva de prohibición de disponer, motivada por indicios de intento de fraude, un trámite que no es magia pero avisa, y el registrador, al leer la nota, levantó la vista y dijo que quedaba constancia en el diario. Luego, ante un notario distinto al del viernes, otorgué un testamento nuevo y una donación condicionada a favor de Lucía, mi nieta, consistente en la nuda propiedad de la vivienda, con reserva del usufructo vitalicio para mí y con prohibición de disponer para terceros, y establecí sustitución para el caso de que alguien impugnara sin razón, y dejé a Álvaro solo la legítima estricta que marca la ley para que no pudiera decir que le negué el pan, y Diego me explicó despacio que esa arquitectura era sólida como un muro de piedra sin una grieta. Por último, ordené en el banco un bloqueo de claves y un seguimiento de intentos, y la directora me dio un papel con un sello que certificaba la alerta. A las 12 en punto del viernes entré en la notaría con Lucía y con Diego. Carmen, la oficial, nos llevó a una sala pequeña con una mesa de madera y un jarrón de flores demasiado grande para el espacio. No habían pasado 10 minutos cuando llegó Álvaro con César y con un señor con traje oscuro que no miraba a nadie, y se sentaron sin saludar, y César abrió una carpeta azul con el borrador de poder y el contrato de arras preparado, y empezó su discurso de vendedor de seguros que no hemos pedido. Le pedí a Carmen que trajera al notario y que constara en acta que yo estaba allí para otra escritura distinta, y cuando el notario entró, con esa calma de quien ha visto demasiadas historias, le dije que quería firmar la donación de nuda propiedad a favor de Lucía con reserva de usufructo y que se procediera a su elevación e inmediata presentación telemática en el registro. Álvaro se puso rojo hasta las orejas y César intentó interrumpir con una frase que se le escapó de la boca a medio hacer, y Diego pidió que constase su protesta para que luego nadie dijera que no se enteró. Lucía sacó su móvil y apoyó en la mesa la grabación del audio donde Álvaro hablaba de vender la casa sin mi consentimiento y de repartir el dinero, y el silencio que siguió pesó más que esos jarrones de flores, un silencio con fecha y hora y voz. El notario dejó el bolígrafo y preguntó a Álvaro si pensaba seguir adelante con el poder, y Álvaro respondió sin mirarnos que todo era un malentendido, que yo no entendía. Y entonces dije que el burofax de revocación ya estaba notificado y que cualquier acto que intentaran a partir de ese momento sería remitido a la Fiscalía por tentativa de estafa. Y Diego añadió con calma que su colegio profesional valoraría la conducta de César. Firmé la donación y vi cómo la oficial enviaba en ese mismo momento la presentación telemática, y un minuto después llegó la confirmación de asiento de presentación, y yo respiré por primera vez en 2 días. Al salir, cambié la cerradura de casa con un cerrajero que vino con su furgoneta blanca y su factura con IVA, y un repartidor me trajo el duplicado del burofax dirigido a Álvaro comunicándole que desde ese mismo día quedaba revocado el permiso para entrar y que debía recoger sus cosas concertando hora, y si no, se interpondría demanda de desahucio por precario. Me senté en la mecedora del salón y sentí cómo el respaldo encajaba en mi espalda como encaja una verdad bien atornillada. Y en el pasillo escuché a Lucía reírse con un alivio que me devolvió 20 años. A las 6 de la tarde la comunidad de vecinos tuvo reunión ordinaria para hablar de la obra del ascensor y de las goteras de la finca, y pedí la palabra. Expliqué que las fotos del tejado hechas por personas ajenas habían sido sin permiso, que cualquier acceso a la cubierta de mi vivienda debía ser autorizado por mí y por el administrador, y que si alguien se presentaba diciendo que era amigo de mi hijo, no se le abriese. Mari Carmen me aplaudió con ganas y don Fermín del Primero dijo que ya estaba bien de listos, y alguien preguntó si necesitaba que llamaran a la policía si volvía a aparecer el coche del imán en la puerta y yo asentí. Esa noche, a las 9, sonó el timbre. Era Álvaro con la cara plana y una mochila. No le abrí. Le hablé al telefonillo con la serenidad de quien ha ordenado una estantería que amenazaba con caerse. Le dije que había un horario para recoger sus cosas y que lo haríamos con un tercero delante, y que si forzaba nada llamaría al 091. Golpeó la puerta 2 veces con los nudillos y se fue diciendo que esto no quedaría así. A las 9:05 me llegó un mensaje de mi banco,
Habían intentado de nuevo acceder a mi banca digital desde un dispositivo no reconocido y la alerta había funcionado. El sistema no lo bloqueó, lo paré yo antes. 4 días después me pidió vernos en una cafetería de la plaza. Dijo que prefería hablar fuera para no calentarse. Fui con los papeles en un sobre y con una calma que no viene sola, viene de haber hecho lo que hay que hacer. Él llegó con barba de 3 días y ojeras de alguien que ha dormido encima de un problema y no debajo de una manta, y me tendió la mano con una frialdad que olía a derrota. Empezó pidiendo perdón a medias como piden perdón los que no aceptan el daño. Dijo que se había equivocado en las formas, que lo hacía por mi bien, que las cuentas se le habían ido con una sociedad que no salió, que César le prometió milagros y que cuando quiso volver ya era tarde y que todo giró y le pilló debajo. Yo le escuché sin interrumpir, le dejé cada justificación sobre la mesa como se deja una piedra húmeda en la arena para que no vuelva a pegarse al pie. Cuando cayó, le expliqué despacio y sin rencor aparente que desde ese día él ya no tenía llave ni permiso para entrar, que la casa era de Lucía y mía porque la nuda propiedad ya era suya y el usufructo mío, que legalmente no podía vender nada, y que si insistía se encontraría con un juez y con papeles que no entiende nadie hasta que le caen encima. Le puse delante el acuse de recibo del burofax, la copia de la donación y el Nuevo Testamento, y el justificante de la alerta en el registro, y vi cómo cada papel le quitaba un color de la cara. Dijo que yo le estaba dejando en la calle, y yo respondí que él se había puesto solo en la calle el día que intentó sacar de la mía las paredes, y que lo único que le quedaba era ordenar su vida y pagar lo que debe sin usar mi nombre ni mi firma. Le recordé que cuando tenía 11 años se perdió en la playa de Gandía y yo corrí sin zapatillas hasta que lo encontré debajo de una sombrilla llorando, y que desde ese día supe que el miedo a perderlo podía conmigo, y que quizás se había aprovechado de ese miedo tantos años que pensó que también podría con mis papeles. Se llevó las manos a la cara un segundo, y cuando miró tenía los ojos vidriosos. Dijo que no pensó que llegaría tan lejos, que creyó que podría arreglarlo después, y que Lucía no tenía culpa. Le respondí que por eso precisamente se lo dejé todo a ella, porque es la única de mi sangre que entró en casa para ayudar y no para abrir cajones. Le ofrecí una salida pequeña pero limpia, que recogiera sus cosas con hora y testigo, que no volviese a presionar a Lucía, que no llamase a César nunca más, y que si necesitaba comida ese mes yo le haría una compra en el súper pero no le daría dinero. Se levantó de la silla como quien se levanta de una cama dura, dijo que nos veríamos en el juzgado con la rabia de quien no ha entendido que no se trata de ganar sino de dejar de perder. Y yo le deseé que tuviera valor para decir la verdad si llegaba ese día. Me dio la espalda y caminó sin saber que Lucía lo vio por la ventana de la cafetería, y se metió el nudo en el bolsillo con el tabaco. Ese mismo atardecer recibí una llamada del administrador de la notaría de César, me dijo con voz de trámite que habían recibido mi notificación, que no seguirían con nada y que lo lamentaban por los inconvenientes, una voz que quería ser neutral y que a mí me sonó a puerta cerrada. Por la noche me llegó un aviso de la oficina judicial, el reparto de mi demanda de medidas cautelares por precario había entrado en trámite y me asignaban un juzgado. Y aunque no soy de celebraciones, puse una cazuela de caldo y la casa olió a hueso y a hoja de laurel. Y Lucía sacó la libreta y me dijo que había sacado un 7 en mates y entonces supe que el ruido de los golpes en el techo se había transformado en otra cosa. Han pasado 2 meses y el tejado que Álvaro decía arreglar lo arregló al final el seguro de la comunidad con una empresa que sí tiene papeles, y cada vez que subo con el administrador a revisar me detengo un segundo en el borde para mirar las azoteas de alrededor. Y pienso en cuántas casas como la mía viven en equilibrio porque alguien decide tocarlas sin permiso. La donación a favor de Lucía está inscrita y su sonrisa el día que fuimos al registro merece estar en un marco, no por el ladrillo, por lo que representa, que nadie la podrá poner a la venta en una tarde gris para tapar un agujero ajeno. La demanda de desahucio por precario se resolvió con acuerdo antes de la vista. Álvaro recogió sus cosas con un conserje mirando y firmó un documento donde renunciaba a llaves y a entrar sin aviso. Y se fue a un piso compartido con un compañero de su trabajo, y a veces me manda un mensaje corto para decir que ha encontrado un empleo mejor o que ha dejado al fin al amigo agente. Y no le contesto siempre. Pero cuando le contesto le hablo como a un hijo que tiene que aprender sin que le sujeten la bici. La inmobiliaria de César cambió de nombre en Internet en una semana, señal de que el golpe les dejó marca.
y Diego les envió una carta con el logotipo de su colegio y otra con el mío de usuaria que no se deja, y no he vuelto a saber de ellos. Los vecinos de la comunidad me paran en el portal para preguntarme por Lucía y por el caldo, y yo guardo en un cajón grande las facturas, los acuses y los sellos como quien guarda la documentación de un viaje que no quiere repetir. Aprendí que la confianza no se firma con tinta sino con actos, que una firma puede ser un arma si la coge la mano equivocada, y que un archivador gris es un muro si sabes cerrarlo a tiempo. Lo que me espera ahora es sencillo y por fin cabe en una frase que no me duele. Seguir viviendo en mi casa con mis geranios, enseñarle a Lucía a cocinar el arroz con pollo que le gusta y llevarla a la notaría el día que cumpla 18, para explicarle bien qué es suyo y qué no, y mirar a Álvaro con la claridad que me faltó cuando subí a la azotea aquella mañana, la claridad de una madre que quiere, pero que ya no permite. Si alguna vez vuelvo a escuchar golpes en el techo, subiré despacio y miraré a quien esté con herramientas en las manos, y antes de preguntar por la gotera preguntaré por el permiso, por la factura y por el papel que respalda cada gesto. Eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí del todo, y de las cosas que se aprenden así no me olvido, aunque la memoria a veces haga bromas. No voy a convertir mi vida en un tribunal ni a mis desayunos en un parte de guerra, solo voy a poner cada cosa en su sitio sin discutir con nadie lo que no tiene discusión, y cuando me asome al balcón en las tardes de levante y vea a Lucía saliendo del portal con la mochila, sabré que el ruido que oigo no son golpes, es el timbre normal de una casa que nadie ha podido vender por detrás. Y si Álvaro llama un día y dice que quiere hablar como un hijo con su madre, lo escucharé en una cafetería, sin papeles encima, y veremos si las palabras sirven esta vez para otra cosa que no sea medir el tamaño de un daño. Porque con la casa ya no, con la casa no se juega. Y con la dignidad tampoco.